El día de hoy trabajaremos la semana 1 y parte de la semana 2 del módulo 4. Y la siguiente semana completaremos el módulo 2 y terminaremos el módulo 3. Ya prácticamente una semana más y se acabó el curso. Rápido pasa y vuela el tiempo. Módulo 4. Entramos a la parte trigonométrica, muchachos. Problemas utilizando razones trigonométricas. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Resolver problemas utilizando razones trigonométricas. Primero tenemos que entender qué cosa es una razón trigonométrica. Las razones trigonométricas, jóvenes, parten de triángulos rectángulos. Entonces, un triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados, obviamente, y tiene dos ángulos agudos. Llamémosle alfa y el de arriba va a ser el ángulo agudo beta. ¿Qué se cumple en los triángulos rectángulos? En los triángulos rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras. La suma de sus dos ángulos agudos es 90 grados. Y tenemos lo que es los teoremas de existencia. ¿Qué cosa es una razón? Recuerden que eso vimos en nuestra segunda clase o primera clase. Hace ya 3 meses, señores, qué bárbaro. Cuando les dije, Pedro tiene 40 años. Su hija tiene 10 años. Comparemos. La hija es a Pedro como 10 años es a 40 años. Simplificamos años con años, nos quedó adimensional, décima décima. Y recuerdo que esa vez les pregunté, la hija es a Pedro como 1 es a 4. Pedro tiene 4 años, ¿no? Pues muchachos, ¿recuerdan ustedes? Pedro o el padre o el Pedro tiene 4 veces la edad de su hija. ¿De acuerdo, señores? Entonces, las razones trigonométricas de un ángulo agudo viene a ser la división. ¿Ve? A sobre C, B sobre C. Si tenemos A sobre C, A es un cateto y C es la hipotenusa, también tenemos C sobre A. Método combinatorio. 3 elementos tomados de 2 en 2. ¿Cuántos son? 6. Por eso que hay 6 razones trigonométricas. Pero ¿saben qué? A la trigonometría le interesa qué cateto es cada uno de ellos. Por ejemplo, entonces les diré, A es el cateto opuesto de alfa. Miren, están recordando, no están aprendiendo nada nuevo ahora. A es el cateto opuesto. Acuérdate, cuando juegas ajedrez en físico, ¿dónde está tu oponente? Al frente. Al frente de alfa se encuentra el cateto A. Por lo tanto, A es el cateto opuesto de alfa. Pero A es el cateto adyacente, adherido, pegadito, juntito de beta. Entonces, A cumple 2 funciones. A es el cateto opuesto de alfa, pero es el cateto adherido, adhesivo. ¿De quién? De beta.
Lo mismo. B es el cateto adhesivo de alfa. Y B es el cateto opuesto. Por lo tanto, tenemos dos. El cateto opuesto, ¿no es cierto? Es el que está al frente. Y el cateto adyacente que está al costadito. ¿De acuerdo? C es la hipotenusa, claro. Ahí no hay hipotenusa opuesta adyacente, no. C se encuentra frente a 90 grados y es el lado mayor. Listo. ¿Por qué son tan importantes los triángulos, las razones trigonométricas de triángulos, rectángulos, señores? Así se construyeron la gran pirámide. Se construyen los edificios. Se hace resistencia. ¿Por qué se pone? Cuando tenemos un puente, se va poniendo, señores, cables, ¿no es cierto? Que van colgando. O en algunos casos, como en diferentes puentes en el Perú, se van poniendo triángulos, ¿no es cierto? No es que pones como quieras, ¿no? Entonces, las razones trigonométricas son 6. Estas razones trigonométricas aparecieron en la India, tal como se conoce, ¿ve? La razón trigonométrica seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Se denota. El seno es, en castellano es sen, coseno cos, tan, cot, secante sec y cosecante CSC. Son con minúsculas. Oye, pero cuánta vez o mi profe lo escribe con mayúsculas. No, pues hay un acuerdo internacional. Sen es con minúsculas, cos con minúsculas. Y siempre tiene que estar acompañado de un ángulo. Sen de alfa, cos de alfa. Se define. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. El más facilito, la tangente es coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quisiera que ustedes se fijen en lo siguiente, ¿ve? La tangente con la cotangente son recíprocos. Si la tangente es coca, la cotangente es caco. ¿Eso para qué nos interesa? Si nosotros sabemos que la tangente de phi es igual a 2/3, entonces la cotangente de phi es 3/2. Su recíproco, muchachos. Lo mismo ocurre con el coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Ve? Es su recíproco. Y nos sirve para lo mismo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el coseno de lambda es igual a 1/3, entonces la secante es igual a ¿cuánto? A 3. Si quieres 3/1. Y lo mismo pasa con el seno y la cosecante. También son recíprocos, ¿ve? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Esas son las definiciones. O sea, no puedes demostrar que tangente es cócano. El señor que inventó la tangente dijo, ¿sabe que yo quiero que la tangente sea cateto opuesto sobre cateto adyacente? Así como, por ejemplo, el señor Luis Enrique Córdoba se llama así. ¿Por qué? Porque a su padre le dio la gana que se llame Luis Enrique, pues. ¿De acuerdo? Claro, en homenaje a su tía, a su papá, qué sé yo, pero así quisieron que se llame. Por eso coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y así le pusieron ese nombre. Existen los triángulos notables y aproximados, que, como en los colegios no se usa calculadora, se utiliza los triángulos.
pero en realidad solamente existen dos, el de 30, 60 y el de 45. El de 37 es un triángulo aproximado. Bien, vamos a recordar, porque ustedes conocen toda esta partecita. ¿Qué cosa viene a ser el seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, decimos que M es igual 5 por el seno de 37. Lo primero que hacemos es ubicar 37 grados. 30, aquí está 37. Cateto opuesto. El cateto opuesto, para empezar, hay dos catetos. 3K y 4K. El opuesto está al frente. 3K. Y la hipotenusa es 5K. Entonces es seno 3 veces K sobre 5 veces K. Simplificamos los términos semejantes. Por eso que muchas veces se pone de 3/5. ¿Ya? Más 2 veces la tangente. La tangente es coca. Cateto opuesto sobre cateto adyacente de 45. Ubicamos el 45. Hay dos. Cualquiera. Cateto opuesto es K, adyacente es la otra K. Es entonces K sobre K menos la secante de 60. Recordemos qué cosa es secante. La secante se define como hipotenusa sobre cateto adyacente. Ubicamos dónde está 60. Aquí está 60 grados, muchachos. ¿Cuál es la hipotenusa? 2K. Adyacente, 1K. Entonces, la secante de 60 es 2 veces K sobre 1K. Y simplificamos del segundo sumando y del tercer sumando. Entonces, lo que nos está quedando, M es igual, quinta, 3, porque las K se fueron, más 2, menos 2. Entonces, tenemos que M es igual a ¿cuánto? A 3, profe. ¿Tan fácil? No, pues estamos recién empezando, muchachos. Capturen la imagen, por favor, jóvenes. Listo. Dado tangente de X es igual a 3. Decimos entonces, nos están dando de dato la tangente de X es igual a 3. Este 3 lo ponemos sobre 1 para nosotros poder encontrar los restos de valores. ¿Cómo se define la tangente? La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que existe un triángulo rectángulo. Lo vamos a graficar. Triángulo rectángulo. Donde acá tenemos el ángulo X. El cateto opuesto mide un valor tal como 3. Si quiere le pones 3K. Y el adyacente un valor tal como 1. ¿Cómo calculamos nosotros la hipotenusa? Lo calculamos utilizando el teorema del señor Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual. Un cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más el otro cateto que vale 1 elevado al cuadrado. H cuadrado es igual. 3 al cuadrado, 9, más 1 al cuadrado, 1 es 10. Tenemos dos posibles valores.
h es raíz de 10 o h sub 2 es igual a menos raíz de 10. H es la hipotenusa, por lo tanto no existen segmentos negativos. Después de trabajado por el teorema de Pitágoras, entonces la hipotenusa mide raíz de 10. Ahora sí, vamos a calcular el valor de m. Para calcular el valor de m, tenemos seno. Seno es cateto puesto sobre hipotenusa. Paréntesis, porque miren que está elevado al cuadrado. Cateto puesto de x, 3. Hipotenusa, raíz de 10. Menos. Hay un coseno elevado al cuadrado. ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, donde el cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es raíz de 10. Todo esto sobre tangente. La tangente es coca. Tangente es cateto opuesto. 3 sobre 1. Más cotangente, 1/3. M es igual. Tenemos la fracción. 3 al cuadrado, 9. Sobre 10. Menos 1. Porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Raíz cuadrada de 10 al cuadrado es 10. Mínimo común es 3. 3 más 1/3, 3 por 3, 9 más 1, 10. 10/3. Seguimos trabajando. M es igual. ¿Qué tenemos en el numerador? 9 décimos menos 1 décimo, 8 décimos, que muy bien podemos simplificar. Mitad 4, mitad de 5. ¿Sobre cuánto? 10/3. Producto de extremos, producto de medios. Entonces, m es igual 4 por 3 sobre medios 5 por 10. A lo más, mitad 2, mitad de 5. M es igual 2 por 3, 6 sobre 25. Allí tenemos entonces la respuesta, muchachos. Esto es cuando nos dan de dato una razón trigonométrica. Capturen la imagen, por favor, porque el siguiente ejercicio también viene algo parecido. Listo. Seno de x es igual a 2/5. X es agudo y nos piden dar esa respuesta. Lo primero que vamos a hacer es determinar los valorcitos acá. Nos están diciendo seno de x es igual a 2/5. Tenemos que recordar, el seno, ¿cómo se define? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se define el seno? Cateto, cateto sobre, listo. Entonces, dibujamos un triángulo rectángulo.
En este triángulo rectángulo, cualquiera, acá le pongo X, cateto opuesto mide 2 y la hipotenusa mide 5. Por lo tanto, utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a calcular el cateto adyacente. La hipotenusa al cuadrado es igual, llamémosle B, a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. B cuadrado es igual. 5 al cuadrado, 25. 2 al cuadrado es 4. 25 menos 4 es 21. Tomamos el positivo. Raíz de 21, muchachos. Para nuestro triángulo, 2 es el cateto opuesto de X. Raíz de 21 es el cateto adyacente de X y obviamente 5 es la hipotenusa. Con los datos que hemos obtenido, entonces, vamos a empezar a calcular lo que nos están pidiendo. M es igual a la fracción. Tenemos el cuadrado de un coseno. Coseno es cateto adyacente, raíz de 21. Sobre la hipotenusa, que es 5, menos la cosecante. La cosecante es hipotenusa, no está al cuadrado. Hipotenusa es 5 sobre cateto opuesto, que es 2, sobre un cuadrado. La tangente, coca, 2 sobre raíz de 21, más otro cuadrado. Su recíproco, cotangente, raíz de 21 sobre 2. M es igual a la fracción. Acá tenemos 21 25avos. Menos 5 medios. Denominador, 4 sobre 21. Más 21 sobre 4. M es igual. Vamos a operar, muchachos. Mínimo común de 25 y 2 es 50. Entonces, 21 25avos menos 5 medios. 21 25avos menos 5 medios. Menos 83 50avos. Sobre 4 21avos más 21 cuartos. 457 sobre 84. Muchachos, producto de extremos, producto de medios. Entonces, acá tenemos que M es igual menos 83 por 84 sobre
50 por 457. Acá podemos sacar. Ya, señores, por favor, ya lo trabajan ustedes. ¿Cuánto viene a ser la respuesta, no? Mitad 25, mitad 42. Pedimos entre sí. 42 por 83 sobre 25 por 457. Ojo, es negativo. Capturen imagen, muchachos, capturen imagen. Listo. Este problemita lo he puesto para recordar de dónde salen los valorcitos. X vale 10. Determine el valor de M. Jóvenes, M es igual. Seno de 30 por coseno de 60 por cosecante. 10 por 9, 90 entre 2, 45. Sobre la tangente de 30 por la secante de 60. ¿Ve? Donde veo X estoy reemplazando su valor, que es 10, por la cotangente de 45 grados. Correcto. Espero que recuerden el siguiente artificio. Pitágoras caminaba por las playas de Grecia, es cierto, muchachos, y dijo, y estudié los triángulos, quiero estudiar los cuadriláteros. Dibujó un cuadrado. Y estaba estudiando y dijo, ¿sabe qué? Voy a dibujar la diagonal. Dibujó la diagonal y dijo, 90 grados, este ángulo mide 45. Este ángulo mide 45. El lado del rectángulo, el cuadrado que mide acá, mide que estás en eso, y dice, vino una ola del mar y lo borró. Entonces, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Y salió K raíz de 2. Lo mismo sale el triángulo de 30-60. Dibujaba Pitágoras el triángulo de 30-60. Aprox estoy dibujando un triángulo equilátero. Entonces dijo Pitágoras, ¿sabe qué? ¿Este cuánto mide? 60. Vino el mar igualito. Lo borró a la mitad. Entonces, voy a trazar su altura. Y como este ángulo mide 90 grados, ¿cuánto mide este entonces? 30 grados. Que mira acá. Como es bisectriz y mediana, mide un solo K. Si es que este mide 2K, la hipotenusa mide un solo K. Entonces, por Pitágoras, raíz de 3 multiplicado por K. Así se forman los triángulos notables de 30-60 y de 45. Los demás son triángulos aproximados o triángulos deducidos. Perfecto. Entonces, simplemente se reemplaza. M es igual. Seno de 30.
30. Ah, acá arriba está 30. Seno. Cateto puesto sobre hipotenusa. K sobre 2K. Simplificamos. 1/2. Coseno de 60. 60 se encuentra acá abajo. Coseno es cateto adyacente K sobre 2K. 1/2. Cosecante de 45. 45. 45 se encuentra acá, que es el mismo que este. Porque la cosecante es cateto opuesto K sobre K sobre cosecante es hipotenusa K raíz de 2 sobre cateto opuesto K. Tomando cualquiera va a ser igualito K. Por lo tanto, nos quedó raíz de 2 sobre 1. La tangente de 30. Tangente es coca. Tangente es cateto opuesto K sobre cateto adyacente, raíz de 3 por K. Simplificamos K, nos queda 1 sobre raíz de 3. Secante de 60. Secante es 60. Secante es hipotenusa 2K sobre cateto adyacente. K. 2 sobre 1. Cotangente de 45. Cotangente es cateto adyacente K sobre K. 1 sobre 1. Por lo tanto, entonces, al simplificar los términos, 1 por 1 por raíz de 2 sobre 4. 2 sobre raíz de 3. Producto de extremos, producto de medios. Raíz de 2, un extremo. El otro extremo es raíz de 3 sobre 4 por 2. Y tenemos la respuesta, muchachos, que es raíz de 6 sobre 8. Interesante acá de dónde salen los triángulos. Capturen imagen, jóvenes. Capturen imagen, por favor. Listo. Vamos ahora a los problemas de triángulos, de gráficos. Nos pide calcular la tangente de alfa. Si quiero calcular la tangente de alfa, alfa debe estar en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, voy a realizar el siguiente trazo auxiliar, muchachos. Al realizar este trazo auxiliar, se dan cuenta que alfa ya está en un triángulo rectángulo. Perfecto. Ahora, 53 tampoco está en un triángulo rectángulo. Pues entonces, trazo auxiliar. Listo. Esas diagonales se van cortando porque hemos buscado trazo auxiliar que acá también sea los 90 grados. El triángulo de 53 grados, ¿qué valores elementales tiene? Si aquí es 53, allí está el 37. 3K, 4K y 5K. Todo este lado nos están diciendo que mide 5. Entonces, muchachos, queremos calcular la tangente de alfa. Este valorcito, ¿cuánto medirá?
Si acá mide 3 y todo mide 5, entonces, este cateto opuesto, ¿cuánto mide? 2. Ahora, si vamos viendo, este segmento hasta acá mide 4, pero todo el lado del cuadrado mide 5. Entonces, estito, ¿cuánto mide? Que lo trasladamos a esta parte de arriba. De alfa tenemos su cateto opuesto 2 y su cateto adyacente 1. Entonces, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La respuesta, muchachos. La tangente de alfa es igual a 2. ¿Ven? Tenemos allí un problema gráfico, señores. Capturen la imagen, por favor. Listo. Vamos ahora a nuestro siguiente ejercicio. Tenemos un gráfico. Calcular cosecante de teta. Vemos que teta sí está en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, no necesita trazos auxiliares. Entonces, cuando el ángulo no está en el triángulo rectángulo, necesita trazos auxiliares. Mide 8, mide x y mide x más 2. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Nos dice, la hipotenusa x más 2 elevado al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto, que es 8. 8 elevado al cuadrado. Si nos damos cuenta, acá tenemos un binomio elevado al cuadrado. El cuadrado del primero, x cuadrado, más el doble producto, 2 por 2, 4 por x, 4x. Más el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado, que es 4. Es igual a ¿cuánto? X cuadrado más 8 al cuadrado, 64. X cuadrado, restando al otro lado, va allí. 4x es igual a ¿cuánto? 64. Este más 4 pasa restando 60. Tenemos entonces que x es igual a ¿cuánto? A 15. Por lo tanto, los lados del triángulo rectángulo, ¿cuánto es? 8, 15, me salió feo ese 5, 15 más 2, 17. Ahora sí, ¿qué nos están pidiendo calcular? Determinar el valor de A. A es cosecante. Recordemos, la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hipotenusa, 17. Cateto opuesto de teta, miren, a teta opuesto, 8. Menos. La cotangente se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente de teta, 15. Cateto opuesto, 8. A es igual. Resta de fracciones homogéneas. 8 su común denominador. 17 menos 15, 2. Al simplificar, entonces, A es igual a 1/4.
Capturen imagen, muchachos. Listo. De la figura mostrada, calcular la secante de teta. Teta de acá arriba está en un triángulo rectángulo. Y teta de abajo también está en un triángulo rectángulo. No necesitamos entonces, muchachos, lo que son los trazos auxiliares. El triángulo rectángulo de arriba y el triángulo rectángulo de abajo tienen un lado en común. Le ponemos un nombre, muchachos. A ese lado le ponemos P. Listo. Con el triángulo rectángulo de color grosella. No tenemos rumoncito grosella, no. No está. Entonces, con color naranjita. Para el triángulo, para el ángulo teta, A es hipotenusa y P es cateto adyacente. Entonces, la secante de teta es igual a ¿qué? A, que es la hipotenusa, sobre P, que es el cateto adyacente. Ahora, con la teta que está de color naranja, P es la hipotenusa y B es el cateto adyacente. Vamos a calcular la secante de teta. ¿Qué cosa es la secante? Hipotenusa. P sobre cateto adyacente B. Estos dos términos lo vamos a multiplicar. Si lo multiplicamos decimos, ¿qué cosa es secante por secante? Secante al cuadrado de teta es igual a sobre P por P sobre B. Simplificamos. P con P. Secante al cuadrado es igual a sobre B. Queremos solamente la secante. Raíz cuadrada a ambos miembros. Secante de teta es igual a la raíz cuadrada de A sobre B. Muchachos, hemos concluido con las aplicaciones directas de las razones trigonométricas. Capturen imagen para pasar a sus respectivas aplicaciones. Nos queda cuarto de hora, avanzaremos la tercera parte. Mañana, en la siguiente clase, culminamos ese tema. Listo. Todos pongan como módulo 4, semana 2. Problemas utilizando ángulos de elevación y depresión. Listo. Empiezo. El propósito. El propósito es resolver correctamente problemas de la vida cotidiana utilizando teoría de ángulos verticales, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Les digo, S52 no es ni ángulo de elevación ni ángulo de depresión. ¿Qué hace ahí? Muchachos, los ángulos de elevación y los ángulos de depresión siempre son respecto de una horizontal. Vas a ver, ni más te vas a olvidar. Entonces, tiene que ser respecto de la horizontal. Este 52 es el complemento del ángulo de depresión. Eso lo vemos acá. Miren ustedes, tenemos un vigía.
tenemos la horizontal. Cuando nosotros elevamos la mirada, se llama ángulo de elevación. Cuando bajamos la mirada, cuando estás deprimido, ¿qué pasa con estas cabecitas? ¿No es cierto? Por eso le pusieron el ángulo de depresión. Si vamos a ver algo que está abajo, como en este caso el perrito, ángulo de depresión. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces tenemos el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Siempre es respecto de una horizontal. Siempre. ¿Propio de otros ángulos? Sí. Veremos ahorita. Sigamos avanzando. Miren. Un grillo se encuentra a 10 metros del pie del árbol. Profe, los árboles no tienen pie. No, pues muchachos. Entonces, este grillo, la distancia que hay desde el grillo hasta el pie del árbol, ¿cuánto viene a ser? Ahí está, ve. Los 10 metros. Observe el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de elevación, un ángulo de 30 grados. Ahí están los 30 grados. ¿Cuál es el tamaño del árbol? Entonces, este árbol tiene ese tamaño, que le han puesto el nombre de H. Escúchenme. ¿Qué cosa viene a ser? Ojo, tenemos que este árbol forma 90 grados con el piso. Profe, si no forma 90 con el piso, se aplica a otras leyes. ¿Ya? La ley de senos y de cosenos. Ahorita estamos viendo que sí forma. Para este 30 grados, H es el cateto opuesto. Y 10 es el cateto adyacente. Jóvenes, ¿qué cosa se puede calcular con cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente. La tangente de los 30 grados es igual al cateto opuesto, H, sobre cateto adyacente, 10. ¿Se dan cuenta que este 10 va a pasar a multiplicar? 10 por tangente de 30. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 sobre raíz de 3. Eso viene a ser la altura. Pero muchas veces tenemos que racionalizar. Multiplicamos por raíz de 3 y dividimos entre raíz de 3. 10 por 1 por raíz de 3, tenemos entonces 10 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado, 3. El árbol mide 10 raíz de 3 sobre 3. ¿Qué cosa? Metros. No se olviden. Si me pongo a escribir, se me acaba ahí el tiempo. Son 8 y 19 ya. Capturen la imagen, muchachos. Capturen la imagen, por favor. De la altura de un faro se ve un bote en el mar con un ángulo de depresión de 30 grados. Este angulito de depresión, ¿cuánto es entonces, señores? 30 grados. Recuerden que los ángulos de depresión se toman respecto de una horizontal. Entonces, paralela, secante. Este angulito, ¿cuánto mide acá? 30 grados. Si dicho faro tiene una altura de 20 metros, entonces, este faro, muy gruesito, ¿no? Más delgadito. Ese faro desde la cabeza del pelícano hasta la base nos está diciendo que mide 20 metros.
¿A qué distancia se ubica el bote respecto del pie del faro? A ver, ¿qué cosa viene a ser? A ver, ¿qué cosa viene a ser 20 para el 30 grados? Cateto opuesto. ¿Qué cosa es de cateto adyacente? ¿Qué cosa se puede formar con cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente, muchachos. Entonces decimos, la tangente de 30 grados es igual a 20 sobre la distancia respectiva. ¿De qué pasa a multiplicar? 20 sobre. Tangente de 30, 1 sobre raíz de 3. Extremos medios. 20 por raíz de 3. ¿En qué está? En metros. Así vamos aplicando, muchachos. Capturen imagen, por favor, para pasar a nuestro siguiente ejercicio. Listo. Desde un punto en el suelo, un estudiante observa la parte más alta de la iglesia de Acobamba. Una iglesia bonita, señores. Acobamba de Huancavelica. Con un ángulo de elevación de 53 grados. Ahí está, señores, los 53 grados. Cuando se encuentra separado 12 metros de su base. ¿Cuál es la altura de la iglesia, muchachos? Lo que estamos queriendo calcular es la altura de la iglesia. Tenemos que aceptar que 90 grados es el ángulo que se forma, donde la altura es el cateto opuesto y 12 es el cateto adyacente. ¿Qué cosa se puede formar con cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente, muchachos. Profe, yo quiero con cotangente. Ya, con cotangente, ya, lo que tú desees, pero tiene que ser coherente. ¿Qué cosa es tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es 12. 12 que pasa a multiplicar por. ¿Cuánto es la tangente de 53? 4 tercios. Y simplificamos. Tercia 1, tercia 4. 4 por 4, 16. La altura es entonces 16 metros. La iglesia tiene una altura de 16 metros. Bien, ahí lo tenemos. Capturen imagen, muchachos, que nos queda tiempo para un solo ejercicio. Dios quiera dos, pero creo que uno va a ser. ¿Listo? Un campesino tiene 1,67 metros de estatura. Observa un panal de abejas que se encuentra en la copa de un árbol. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar el piso. En este piso voy a dibujar al campesino. Ojalá se mejoren los ingresos de los campesinos, ¿no, muchachos? No solamente de ellos, de todos realmente. Y nos dice que se encuentra un árbol. Bueno, un árbol con hojas verdes, hojas marrones, ¿no? Dice, si la distancia del campesino a la base del árbol es de 9 metros, nos están diciendo, muchachos, que del campesino 9 metros
y el ángulo con que se observa el panal es de 45 grados. Esto es lo que quiero que ustedes comprendan. Siempre los ángulos de elevación y de depresión se dan respecto de una horizontal. Recién de acá está observando la parte más alta del árbol, donde hay un panal de abejas con un ángulo de 45 grados. Tenemos que aceptar que el árbol forma 90 grados. Acá también tenemos 90 grados. Hallar la altura del árbol. Para hallar la altura del árbol ya tenemos una partecita. El campesino mide 1,67 metros. Lo que nos falta calcular es esta parte que es h minúscula, porque la altura total va a ser la suma de los dos. Esta es la altura total. Observamos, vemos, si acá tiene 9, acá también tiene 9 metros. Escuchen. El triángulo rectángulo de 45 grados tiene sus dos catetos iguales, ¿no es cierto? Entonces, sin hacer ningún cálculo, 9 metros. Pero no voy a acordar. Ya, pues, H es cateto opuesto, 9 es cateto adyacente. Coca es tangente. Tangente de 45 es 1. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la altura total va a ser los 9 metros más 1,67. 10,67. El árbol mide 10,67 metros. ¿De acuerdo, muchachos? Capturen imagen para explicarles el siguiente ejercicio. El piloto de un avión en vuelo observa la torre de control del aeropuerto a 3 kilómetros de distancia, con un ángulo de depresión de 37 grados. Si la torre de control tiene una altura de 50 metros, calcule la longitud, la altitud aproximada con que vuela el avión. El piso. De acuerdo, la torre. El avión. Listo. Recuerden que los ángulos de elevación y de depresión siempre van respecto de una horizontal. Entonces, la distancia que hay desde el avión hasta la torre, ¿cuánto es? 3 kilómetros. 37 grados. Si queremos calcular la altura total del avión, ¿qué cosa va a ser? Estos 50 metros. Como por principio de homogeneidad no podemos trabajar metros con kilómetros, ¿cuánto es 3 kilómetros? 3.000 metros. Más esta altura. Aquí tenemos 37 grados. Lo que queremos calcular es esa línea punteada. Recordando, ¿qué son los 3.000 metros? Hipotenusa. Altura es cateto opuesto. Entonces, calculamos h minúscula y le sumamos 50,
¿Qué cosa podemos calcular con cateto opuesto y con hipotenusa? Seno. El seno de 37 grados es igual a h sobre ¿cuánto? 3000. H es igual. Seno de 37, 3/5 por 3000. Quinta. Y le suman los 50 metros. Muy agradecido, muchachos, por haber prestado atención. Gracias, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Culminar los problemas que nos falta y empezar con las ecuaciones trigonométricas. Gracias, muchachos. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. A usted, Xiomara. Gracias. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. A usted, muchachos. Muchas gracias.